Amados, no podemos hablar de la vida de David si no mencionamos uno de los acontecimientos más ricos, reveladores, como es el tabernáculo de David. No puedo dejar de hablar de este acontecimiento tan importante porque eso es algo que distingue la vida de David. Hay una profecía en Amós capítulo 9, versículo 11 que dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo cerraré sus brechas, restauraré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Cerraré sus brechas. Miren qué importante. Nosotros tenemos un módulo, un curso llamado Intercesores en la Brecha. Pero aquí voy a decirte que esta profecía que encontramos en el libro de Amós y luego en el libro de los Hechos es mencionada por Santiago. Esta profecía no menciona el templo de Salomón, ni tampoco el tabernáculo de Moisés, solamente el tabernáculo de David. Amados, hay un libro que leí hace un tiempo de Tommy Tenney, La casa favorita de Dios, donde él decía que si hay algo que Dios tiene nostalgia, si hubiese un lugar donde representase la casa favorita de Dios, un lugar del cual el propio Dios siente nostalgia y que le encantaría que volviese a suceder, era el tabernáculo de David, su casa favorita. Y él hace todo un estudio sobre el tabernáculo de David de una forma poética y tan bella. Te activa un hambre y una sed, una devoción por Dios como tú nunca jamás te podrías haber imaginado. Te recomiendo ese libro, estúdialo, búscalo, cómpralo. La casa favorita de Dios de Tommy Tenney. Para aquellos que tienen poca información o nunca supieron sobre el tabernáculo de David, te puedo decir que era una simple tienda que había sido erigida sobre el monte de Sión. Fue allí donde David acomodó el arca de la presencia de Dios cuando la trajo a Jerusalén. ¿Saben lo que es sorprendente de todo esto? Para aquellos que ya están familiarizados con la historia, es que el tabernáculo de Moisés todavía existía en aquella época. Estaba localizado en Gabaón. Esto está escrito en 1 de Crónicas 16:39. El tabernáculo de Moisés había estado por mucho tiempo sin el arca de la presencia de Dios, por casi 100 años. Esto pasó durante la vida del profeta Samuel, durante el reinado de Saúl y una parte del reinado de David. Cansado de esa triste realidad, un día David se determina: voy a traer de vuelta el arca de la alianza para Israel, para Jerusalén. Y es así cuando sucede el rescate del arca de la alianza, traerla de vuelta. Es toda una serie de enseñanzas, de revelaciones impresionantes, donde muchos de nosotros, cuando estudiemos ello, va a traer mucho crecimiento y transformación a nuestra vida. Amados, yo no quiero salirme del tema, pero te quiero decir algunos aspectos sobresalientes sobre el tabernáculo de David. Yo quiero hacer un compromiso público que uno de los próximos estudios futuros, uno de los próximos módulos que voy a establecer en la escuela de oración es sobre el tabernáculo de David, donde voy a expandirme con mayor detalle, porque el tabernáculo de David es uno de los temas que más me apasionan, por todo lo que ha influenciado y ha impactado mi vida. Creo que yo tengo una deuda con ello y quisiera con todo mi corazón poder darle todo el tiempo que se merece, todo el tiempo que necesitamos para poder estudiar minuciosamente los aspectos, los tipos, las figuras, los símbolos. Para poder entender una verdad espiritual, nosotros necesitamos comprender las verdades naturales antes de poder apreciar lo que es espiritual. Hay un versículo en 1 Corintios 15, 46, Pablo dice que lo natural debe ser entendido antes de lo espiritual. Y el estudio del tabernáculo de David nos ayuda a darnos una imagen mucho más clara de la iglesia, porque el tabernáculo de David, mis amados, es una prefigura de la iglesia, es como un anticipo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos prestar atención a todos estos detalles. Lo que distingue el tabernáculo de David fue el ministerio ininterrumpido de oración y adoración continuas delante del arca. Si usted es intercesor, tiene que familiarizarse con las revelaciones del tabernáculo de David. Hay mucha enseñanza, hay muchos principios espirituales que podemos aplicarlo en nuestra vida.
Fue ahí David que organizó un sistema de 24 rotaciones para poder ministrar la oración y alabanza continua delante de Dios. Es en este simple tabernáculo, un tabernáculo de cambio histórico y profético al que se refirió Santiago en Hechos capítulo 15. Porque el tabernáculo era de acceso abierto a todos, con alabanza y oración continua. Es ese simple tabernáculo de David el que explicaba la redefinición de Pablo de la casa de Dios como una casa espiritual de oración. La clave para el avivamiento mundial del tiempo del fin. Ahora, a diferencia del tabernáculo de Moisés, a diferencia del templo de Salomón, no vemos muchos detalles en las dimensiones del tabernáculo de David. Era muy simple, era apenas una tienda abierta. Y eso era lo que hacía tan especial esta tienda, es el hecho de que allí guardaba y encapsulaba el arca del pacto. Allí estaba el arca del pacto, la cual no tenía velo, ningún velo cubriéndola. El tabernáculo de David permaneció en pie durante 45 años. Y durante ese tiempo no hubo ningún velo cubriendo el arca. Eso es lo que hacía tan especial el tabernáculo de David. Y fue en ese lapso de 45 años, durante la época de la ley, que Israel tuvo su tiempo de mayor apogeo, un tiempo de prosperidad, un tiempo de crecimiento, de bendición. Dios bendijo con paz a la nación de Israel. Una de las cosas características del tabernáculo de David, y esto lo puedes leer en el Salmo 15, en el Salmo 24, es que toda aquella persona que tenía las manos limpias y el corazón puro podía subir a ese pequeño monte y poder estar en la presencia de Dios ante el arca. Eso era algo totalmente fuera de serie, algo extraordinario, porque en los tiempos del tabernáculo solo un hombre, el sumo sacerdote, era la única persona calificada que podía estar en contacto con el arca. Y solamente una vez al año, que era en el día de la expiación. Pero David, siendo instruido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, él estableció un nuevo tiempo con el tabernáculo. Él se dispuso a cambiar el orden mosaico durante la era de la ley, y eso se convirtió en la época más extraordinaria del pueblo de Israel, ya que permitió que a todos los hombres que calificaban pudiesen aproximarse al arca en el tabernáculo de David y poder adorar al Señor. Amados, qué tremendo es esto. Que Dios nos ayude a poder entender estos principios, estas revelaciones, porque hoy en día muchos de los templos a los cuales millones de cristianos congregan y asisten cada día son tan carentes de la gloria Shekinah de Dios, son tan carentes de la presencia de Dios, y es por eso que más que nunca la iglesia del Señor tiene que restaurar este antiguo principio. Dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus brechas, restauraré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Quieres saber el deseo del corazón de Dios? Aquí está, mi amado, un principio al cual todos nosotros debemos entender con especificaciones qué es lo que Dios quiso hacer en aquella época y lo que Dios pretende hacer en este tiempo, al cual nosotros leemos en su palabra el tiempo de restauración de todas las cosas. Si hay algo que Dios quiere restaurar, es el tabernáculo de David, que el tabernáculo de David es algo espiritual, no es un tabernáculo terrenal en estos días. En los días de la nueva alianza necesitamos comprender que Dios quiere restaurar la adoración continua, la oración, la intercesión, mis amados, para que Dios pueda traer y abrir los cielos y traer todo aquello que prometió para los tiempos que estamos viviendo. Mi hermano, hay tanto para hablar, pero el tiempo es poco y quiero permanecer fiel a un tiempo estándar para todas estas videoaulas. Quiero decirte, mi amado, que el tabernáculo de David, una vez más te lo repito, el estudio del tabernáculo de David nos ayuda a darnos una imagen mucho más clara de la iglesia. Voy a concluir aquí con un último punto, que es la oración del Salmo 51, que es la oración conocida por la oración del verdadero arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Voy a citar aquí
parte de esa oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh, aleluya. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tremendo, amados, lo que leemos en este Salmo es sin lugar a dudas una fuente de consuelo, de esperanza, de inspiración para muchos hijos de Dios cuando pasamos por situaciones de desierto, por situaciones donde Dios nos pide un cambio, una transformación en nuestras vidas. Yo creo que pocos eventos en la historia del cristianismo son tan famosos, tan extraordinarios como lo fue la triste caída de David con Betsabé. Muchos hombres en la Biblia son conocidos, recordados por sus grandes hazañas, sus conquistas, sus éxitos, su carrera exitosa, así como lo fue David cuando le dio muerte al gigante Goliat. Pero también esos hombres tenían una característica particular: ellos eran humanos, hombres de pasiones semejantes, y también se los recuerda por sus grandes pecados, por sus graves fracasos, así como fue el cometido por este hombre tan admirable llamado varón conforme al corazón de Dios, con su adulterio, con su posterior acto de homicidio, quedarse con una mujer que no era suya, una mujer casada. Amados, Sansón es conocido en el mundo entero por su fuerza, pero también lo fue conocido por su deshonra con Dalila. Dios tenga misericordia de nosotros. Es un tiempo de reflexión, un tiempo de buscar, de mirar hacia adentro y pedirle a Dios para que tengamos un cambio genuino, un verdadero arrepentimiento, de tener las agallas de poder decir como David en el versículo 4 del Salmo 51, Señor, yo he pecado, contra ti solo he pecado. Una de las oraciones más profundas y más fuertes de la Biblia es: contra ti he pecado, Señor. Déjame preguntarte, amado, amada, ¿tú tendrías las agallas, el valor, el coraje de decir: Señor, contra ti solamente he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos? Tienes tanto amor por Dios que le dices: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Aleluya. Señor amado y querido, que Dios nos dé esa dependencia tan grande de Dios, que nunca se nos ocurra llegar a cometer esta caída tan grande. Dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo malo hacemos delante de sus ojos. Hay un versículo que dice que a que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, cuidado que no caiga. Me gusta más como dice en portugués. Pero aquí vemos a alguien que tiene el valor, las agallas de reconocer que había pecado. Alguien que había sido confrontado por el profeta. Amados, me llevó mucho tiempo lanzar esta lección, porque cuando llegaba a este punto, la mayoría de los estudiosos, de los teólogos, de los maestros de la palabra, y muchos hombres de Dios que son sinceros, que buscan al Señor, que le aman, muchas veces tropiezan con esta historia. Muchos hombres de Dios genuinos, sinceros, jamás harían lo que hizo David, ¿verdad? Y cuando llegan a este punto, es como una piedra de tropiezo para ellos. Y les escandaliza porque después Dios los llama a David hombre, conforme al corazón de Dios. Muchas personas se preguntan, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón de su caída? ¿Qué llevó a David a cometer ese error? ¿Cómo puede ser que una persona que haya tenido tanta comunión con Dios, cuando nosotros nos comparamos a David, no le llegamos ni a los talones por toda la búsqueda, el amor que él tenía por su presencia? Entonces, muchas personas se cuestionan eso. De mi parte, amados, yo que he tenido una vida
porque yo vengo del mundo, yo salí del mundo. Me costó mucho tiempo poder lavarme, limpiarme de mis pecados y poder entender cómo Dios quería transformar mi vida. Yo no tengo nada que decir al respecto porque he sido tan pecador en algunas áreas como David. Y acá estoy, amados, firme, creyendo en el amor eterno y la misericordia de Dios. Muchas personas se preguntan qué fue lo que llevó al rey David a caer de esa forma. Alguien que tenía una comunión tan perfecta con Dios, alguien tan ungido, alguien tan obediente, alguien tan profundo, con una intimidad tan grande por Dios, alguien tan talentoso y lleno de dones, un músico tan talentoso, un salmista como David. ¿Qué le llevó a este hombre para hacer lo que hizo? ¿Te suena esa historia en los tiempos actuales? Ah, mi Dios, seguramente muchos de nosotros hemos conocido muchos Saúles, muchos Davids. Aprendemos tantas cosas en la viña del Señor, ¿verdad? Yo te hice una recompilación de algunos de los motivos y razones de la caída de David. Vamos a comenzar por uno de ellos, por los primeros. Uno de ellos fue la desobediencia en la vida de David como rey, con relación a sus esposas y concubinas. En Deuteronomio 17 había una ley, un mandamiento sobre el rey no acumular ni rebañar tantas mujeres para sí, porque eso no era recomendable para él. Y no fue lo que pasó con David, pero uno de los motivos fue su desobediencia como rey. Número 2, él se había relajado y dormido en los laureles. Cuando a él le correspondía estar en la guerra, a él se le ocurre quedarse en casa, separado de la voluntad de Dios. Ahora era una fácil presa para el enemigo, siendo vulnerable en su área de mayor debilidad. Ni él, ni sus ojos, ni sus 5 sentidos estaban en el lugar apropiado. Amados, una de las cosas más importantes en los tiempos actuales es que estemos en el lugar apropiado, en el centro de la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, fuera de su llamado, fuera del propósito, fuera de su asignación por Dios, y eso es algo que deberíamos todos los días pedirle a Dios que nos ayude a enfocar y a concentrarnos en aquello que Dios nos ha pedido hacer. Número 3, cuando él contempló a Betsabé desde la azotea, violó uno de los mandamientos más importantes del Señor: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Deuteronomio 5:21, esto es algo básico y fundamental. No podemos andar robando la mujer de los otros, ni los esposos, hermanas, de las mujeres de Dios. Amados, debemos reflexionar en esto. Número 4, el éxito desmedido, el exceso de confianza le nublaron la vista. Esto es ni más ni menos que vanidad, orgullo, soberbia, presunción. Era tan exitoso que pensó que no era importante. Mis hombres van a dar cuenta de poder acabar con el enemigo. Número 5, él creía poder tener todo lo que deseaba. O sea que como era rey, lógico, él tenía el derecho de poder quedarse con la mujer de los otros. Yo no sé qué se le metió en la cabeza a David. Número 6, David fue llamado de hombre conforme al corazón de Dios, como vimos al principio. Había un detallito, que había una debilidad innata en cuanto a su impureza moral, una debilidad no vigilada ni tratada con cuidado, una herida del alma que había que haber sido sanada desde el comienzo. Si tú lees y estudias el árbol genealógico de David, vas a encontrar inmoralidad en sus históricos, en sus registros. Y eso es algo que nosotros necesitamos sanar en nuestras vidas. Debemos pedir liberación, libertación de cualquier cosa del pasado que pueda llegar a afectar nuestra vida espiritual. Número 7. En cuanto a mujeres, el corazón de David estaba dividido y le faltaba sabiduría en el área moral. Después de su pecado, David le pide a Dios que le hiciera comprender sabiduría en lo íntimo, en lo secreto, en vista de que antes él había sido tan deficiente en ese sentido. Él oró para que su corazón fuese afirmado. Amén, querido. Dios nos ayude. Número 8, David se consideraba el estar por encima de la ley, una excepción a la regla.
Eso es una verdadera tentación para muchos líderes cristianos. ¿Conoces a alguien así? Bueno, no es para que te pongas a criticar a nadie. Esto es para ti, para mí, mi hermano. Vamos a hacer un análisis de nuestra propia vida espiritual. ¿Hay en algún área de nuestra vida que nos sentimos una excepción a la regla? Ay, queridos, hay tantas cosas que podemos aprender. ¿Saben qué? El Salmo 51 nace como fruto de esta amarga experiencia. Este salmo brotó del corazón de David cuando fue confrontado por Dios. ¡Qué tremendo! Cuando fue confrontado por el profeta Natán. Este quizás es el punto de inflexión en su vida, cuando como Saúl, cuando antes que él trató de refutar el juicio de Dios pronunciado por los labios de su mensajero. El profeta ungido, el sacerdote, el rey, el salmista, el adorador, el guerrero, había equivocado tan horriblemente. Él recurrió una vez más a su arpa para regresar a la presencia de Dios, y tener intimidad con el Señor. Aquí una lección muy importante para todos, mis amados, de primordial importancia para cada uno de nosotros. En momentos de decisiones cruciales, en momentos de decisiones difíciles en nuestra vida, debemos acudir en oración con todo nuestro corazón a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. El Señor, en su gran amor y misericordia, nos llevará al camino correcto para que nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestras vidas. Nos va a encarrilar nuevamente y va a sacar lo cojo del camino para que sea sanado, para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Así como lo hizo con David, Él también lo hará con nosotros. Demos gracias al Señor por tantas enseñanzas, tantas revelaciones, tantos principios de vida, lecciones espirituales, tantos tesoros que podemos encontrar en la palabra de Dios y todo lo que estudiamos a través de las oraciones de David, cómo nos enriquecen, nos fortalecen, renuevan nuestro compromiso, nuestra consagración con el Señor. No dejo de inspirarme y motivarme cuando estudio la vida de David, principalmente la vida de oración que tenía el rey David. Para poder concluir las oraciones de David, quisiera que hagamos un resumen de todo lo que hemos aprendido con estas dos videoaulas, que sin lugar a duda, como les dije en el video anterior, a mí personalmente me han bendecido mucho más que a todos ustedes, se los puedo garantizar, porque ha activado un mayor hambre y una sed por las cosas de Dios como nunca antes en mi vida. Inclusive siento en mi corazón la necesidad, el deseo de poder pasar más tiempo en la presencia del Señor. Vamos al resumen. Principios de oración de la vida de David. En primer lugar, vimos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Al estudiar la vida de oración del rey David, vemos que su vida de oración, de alabanza continuas, eso lo calificaron para un día ser llamado un varón conforme al corazón de Dios. Y tal vez usted se llegue a comparar con él, pero quiero decirte, hermano, el amor de Dios no hace acepción de personas. La misericordia y el amor de Dios es algo eterno y difícil de explicar y comprender. De la misma forma que el Señor amó a David, Él ama a cada uno de sus hijos, para que un día seamos llamados un pueblo conforme al corazón de Dios. Debemos imitar la vida de oración y de alabanza que tenía David. Eso es lo que vemos que el Señor le va a agradar de verdad y que traerá mucha bendición a nuestra vida. En segundo lugar, estudiamos los salmos de David. Nosotros, si queremos conocer los maravillosos caminos del Señor, no podemos darnos el lujo de dejar de estudiar el libro de los salmos, pues allí descubriremos muchas facetas de su persona, su esencia, su naturaleza, sus características. Vamos a encontrar en los salmos un diccionario vasto de nombres que David le hacía a Dios
y los otros salmistas. Vamos a encontrar los atributos, las características de un Dios de misericordia, de compasión, el tesoro de frases descriptivas que encontramos en el libro de los Salmos y que el rey David usaba para comunicarse con Dios. Sin lugar a dudas, es algo impresionante, digno de leer, una poesía celestial, divina, sobrenatural, que enriquece y transforma nuestra vida para siempre. Si usted tiene dificultades para poder tener una vida de oración, un tiempo programado de oración, poder tener un tiempo establecido diariamente para poder buscar al Señor, si sufre de interrupciones, si se dispersa mucho en sus pensamientos, les cuesta concentrarse, yo les recomiendo, le animo a empezar leyendo uno de los Salmos de David. Un capítulo de los Salmos, esto le va a ayudar muchísimo a entrar en el Espíritu y poder entrar en la comunión con el Señor. Usted va a ver que a medida que le adora y recita el libro de los Salmos en voz alta, usted se va a inspirar, va a entrar en la presencia de Dios, va a comenzar a adorar y a alabarle y va a ver cuán efectivo es comenzar su tiempo de oración con la lectura de un Salmo. Es una de mis prácticas preferidas. No siempre lo hago de la misma forma, pero hay momentos que estoy muy cansado y no quiero dejar de perder mi hábito de buscar al Señor diariamente, pero cuando yo comienzo leyendo un salmo de la palabra de Dios, eso hace toda la diferencia y eso me activa, como que me renueva, me revive, me da nuevas energías, activa una energía espiritual que no consigo explicar. Una cosa yo sé, que funciona, por eso te estoy recomendando que si usted tiene problemas para orar, comience con un salmo, va a ver cómo hace la diferencia. Haga la costumbre y va a ver qué maravilloso encontrar en los salmos los atributos de Dios. Eso nos lleva a conocer cada día más un Dios de amor y de misericordia. En tercer lugar, vimos que la oración continua, perseverante, constante, eso nos va a ayudar a frenar nuestros impulsos naturales, esos instintos humanos de muchas veces tomar decisiones precipitadas. Cuando nosotros aprendemos el principio de consultar a Jehová en nuestra vida cotidiana para todas nuestras decisiones importantes, vamos a ver muchas victorias constantes en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones reconociendo al Señor, apoyándonos en la sabiduría de Dios y no en nuestra propia prudencia en nuestra vida. Alabado sea Dios. No olvides, este es uno de los principios más importantes en las enseñanzas de las oraciones de David. Número 4. Otro principio importante es la importancia del tiempo en las oraciones de David. De tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amados, a pesar de la tremenda responsabilidad que David tenía como rey, con una agenda llena, una agenda diaria dominada por las responsabilidades más urgentes, más apremiantes, a pesar de todos los argumentos y justificativas que David tenía, nada le impidió que su vida estuviese fundamentada en lo espiritual, no en un estilo de vida basado en el activismo. Hermanos, nadie sabe cómo lo hacía él, pero él se tomaba el tiempo para 7 veces al día alabar a Dios a causa de sus justos juicios. ¡Qué tremendo! ¿Será que nosotros podemos llegar por lo menos a tener 1 o 2 veces al día un tiempo para estar en la presencia de Dios? ¡Qué maravilloso! El próximo principio que vamos a repasar es recordar que el tabernáculo de David fue el ministerio ininterrumpido de oración y adoración delante del arca del pacto. Ese sistema de rotaciones que organizó David para poder ministrar la oración y la alabanza continua delante de Dios es lo que hacía el tabernáculo de David como una de las casas favoritas del Señor. Gracias a Dios, los intercesores debemos estar familiarizados con los principios, con las revelaciones, con las figuras, los símbolos, los tipos, todas las verdades espirituales que llegamos a encontrar del tabernáculo de David. Aprendemos la importancia de tener una vida de oración constante, diaria,
un horario programado y vamos a aprender la importancia que tenía el tabernáculo de David en los tiempos bíblicos. Por último, el Salmo 51, la oración del verdadero arrepentimiento en los creyentes. Cuando usted ora este salmo, las palabras que brotan del corazón quebrantado de David, eso nos da mucha esperanza de saber que Dios, el Dios a quien servimos, nuestro Dios se especializa en la restauración de vidas. El Dios que servimos es un Dios de misericordia y compasión. Muy a pesar del mal que podamos llegar a haber hecho en nuestras vidas, debemos recordar que nada nos podrá separar del amor de Dios. Siempre que nos hayamos arrepentido de verdad por alguna situación que hayamos deshonrado el nombre del Señor, recuerden que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y Él siempre nos dará una oportunidad para volver a comenzar. Él siempre nos dará una nueva chance de empezar otra vez, de volver a edificar y a restaurar nuestra comunión con el Señor. Él nunca nos dejará, nunca dejará caído al justo. 7 veces cae el justo y las 7 veces volverá a levantarse, como dice el proverbio. Dios los bendiga a todos. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Para concluir, quiero decir que parece que David se dio cuenta de que la vida de oración era el secreto para enfrentar cualquier circunstancia adversa de la vida. Por eso, como resultados, todas sus oraciones que nosotros encontramos en los libros históricos y en el libro de los Salmos fueron siempre atendidas, fueron respondidas continuamente. Ya sea que las circunstancias fueran buenas o malas, ya sea que se avecinaran tiempos de crisis, de dificultades, o que los días estuvieran llenos de bendición, David oraba en todo tiempo y es por eso que la Biblia dice que Dios estaba con él, Dios estaba con él, Dios estaba con él. Todas las veces que yo leo esa palabra, mi corazón se alegra y como que me animo a querer imitar a estos hombres de Dios. Cuánto deseo en el fondo de mi ser, de mi alma, que Dios esté conmigo en todo lo que haga. Que el Señor esté conmigo, que su presencia, sí, lo sabemos porque lo dice la palabra. La cosa es que muchas veces somos nosotros que no estamos con Él. Por eso, en el nombre de Jesús, yo pido por cada uno de nosotros para que nosotros nunca abandonemos los caminos de Dios, que siempre decidamos estar en el centro de la voluntad de Dios, posicionados en el llamado, obedientes con la misión asignada a nuestras vidas, con el propósito de Dios siendo cumplido, y entonces sabemos que Dios estará con nosotros. No, mi amado, sé muy bien que la presencia de Dios siempre irá con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos muchas promesas, que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos, que Jesús nunca nos abandonará ni nos desamparará. El problema es que somos nosotros los que a veces nos deslizamos, nos desenfocamos, nos distraemos, nos desviamos a la izquierda o a la derecha. Dios nos manda ir por un camino y nos acabamos desviando. Ese es el problema. Y debemos ser honestos con esto. No tiene nada que ver, la palabra de Dios no tiene ningún conflicto, no tiene falla, no tiene defecto, no tiene ningún virus. La palabra de Dios sigue siendo tan puntual y tan eterna, nuestro eterno fundamento, que nunca nos fallará, y es una garantía con la cual podemos contar siempre y podemos tener seguridad en estas promesas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes en ella. Amén, mis queridos. Vamos a orar ahora juntos. Vamos a pedirle al Señor para que nos limpie el corazón y para que transforme nuestra vida para siempre. Oremos juntos, así como David tuvo el valor y la osadía de decir: Señor, contra ti solo he pecado. Oremos de corazón sincero al Señor y por un verdadero arrepentimiento, para que Dios transforme para siempre nuestra vida. Se me terminó el tiempo. Me gustaría concluir, amados, con una pequeña nota de esperanza para todos aquellos que un día cayeron. Dios es especialista en la restauración. Dios se especializa en los cambios.
Dios especialista en restaurar y sanar a aquellos que quedaron como soldados heridos en el camino. Muchos han caído en el camino y por haber caído nunca llegaron a perdonarse a sí mismos. Tú no deberías pensar por el hecho de haber caído, tú que estás escuchando. No debemos pensar que porque un día hemos caído, que hoy estamos descalificados para un día poder alcanzar los niveles de revelación, de favor y bendición que Dios tiene para nosotros. No debemos pensar que Él nos ha descartado. No deberíamos jamás pensar que Él se ha olvidado de nosotros, que Él está enojado con nosotros. Recuerda, hay una promesa que dice que los cojos arrebatarán el botín de muchos despojos. Así como dice Pablo en Corintios, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil y menospreciado llama a Dios para poder avergonzar a los fuertes. Los últimos serán los primeros. No te olvides, mi amado. Eso es lo que Dios está haciendo en los tiempos actuales. Yo no sé qué has hecho en tu vida, qué es lo que te hace sentir culpable. ¿Sabía que David pasó unos tiempos de culpa, de remordimiento, de condenación como ningún otro ser humano? Él amaba tanto a Dios y él sabía que había pecado. Él lo expresa en el libro de los Salmos. Él habla sobre que él había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Él pasó por periodos de confusión, de remordimiento, de condenación. Él sabía que había hecho lo malo delante del Señor. Pero cuando llega el profeta y lo confronta y le dice lo que Dios le mandó decirle, él no hizo como muchos otros hacen, que se ofenden y no reconocen. Él dice: Señor, contra ti he pecado, contra ti he pecado, contra ti, Señor, yo he pecado. Oh Señor amado, contra ti solo he pecado. Yo no sé qué es lo que te está trayendo remordimiento y culpa, mi amado. Quiero que en este momento paremos todos. Yo no voy a ser como Natán para apuntarte, porque no tengo esa autoridad para hacerlo. Pero sí Dios me manda a decirte que no vivas cargando tus culpas, cargando tus pesos asediantes, tus pecados asediantes. Este es el momento de hacer como David. Dios quiere restaurar la comunión íntima contigo. Hay algo de que no te atreves a hablar con nadie. Por favor, mi hermano, ármate de valor, ponte de rodillas, vuélvete a Dios y ten el valor de experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida. Dios no quiere que andes cargando con ese peso. Eso es algo aquí que me llena de esperanza, de fe. Al estudiar la vida de David, eso trae esperanza para mí. En el nombre de Jesús hoy te digo, mi amado, mi amada, no sé qué hiciste en tu vida, pero Dios te manda a decir para que dejes y renuncies a esa carga que te está trayendo tristeza. Dios te recibe de brazos abiertos. Es el tiempo que nos demos cuenta, que caigamos en sí, así como el hijo pródigo, y cayendo en sí se dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado un hijo. Padre, ayúdanos, Señor. Yo quiero que tú entiendas que este es el momento para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Dios no quiere que vivas con esa culpa cargando y arrastrando por tanto tiempo, mi amado. El mismo Dios de amor, de misericordia que encontramos en la Biblia, el mismo Dios de David, un Dios que se caracterizaba por su misericordia que se extendía desde oriente hasta el occidente, es el mismo Dios que te dice: hijo mío, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te acusan? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más, te dice el Señor. Así te dice el Señor, mi amado. Recibe esta palabra hoy. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Él no te va a condenar. Lo que sí tienes que hacer es armarte de valor para reconocer el pecado que te asedia, que te oprime, que te debilita y que hace que tú no puedas ser efectivo en tu vida con el Señor. Dios te bendiga, mi amado, mi hermano. Vamos a orar. Yo quiero abrazarte en esta hora y a juntarme a ti y orar juntos. Quiero decirte que hay momentos de mi vida me ha tocado hacer esta oración. Yo cuento un poco de mi vida en las clases, en las lecciones de este curso. Y
cómo Dios me ha restaurado, me ha sanado, me ha dado una nueva chance, una nueva oportunidad. Acá estoy, hermano, para levantarte, para consolarte, para recibirte de brazos abiertos, para decirte lo mucho que Dios te ama. Oremos juntos, déjame tomar tus manos. Si me permites, quisiera orar junto contigo, unidos de manos, para clamarle al Señor. Unámonos espiritualmente a la distancia y digamos juntos: Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame el valor para confesar y decir y reconocer que he hecho lo malo delante de tus ojos, que contra ti solo he pecado. Yo quiero reconocer hoy mis rebeliones, mis desobediencias, mis transgresiones, porque mi pecado está siempre delante de mí, me hace mal, me condena, Señor, me trae remordimiento. Hoy te pido, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra de mis rebeliones. Crea en mí, oh Padre amado, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Que el Espíritu Santo me sustente en estos días, para que yo pueda enseñar a los transgresores tus caminos, para que los que pecaron se conviertan a ti. Líbrame, oh Dios. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre querido, haz bien con tu benevolenciación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, te amamos, Señor. Bendito nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que me encantaría recibir un feedback de tu parte. Cuéntame, ¿qué te ha hablado Dios con esta lección? Es muy importante, esta parte de entrenamiento. No es para llenarte de información. Estamos orando para que Dios transforme nuestras vidas. Así como Él, antes de poder ministrarte a ti, Dios lo hizo conmigo. Él me habló, Él me renovó, me restauró. Él me activó y me dio un hambre y una sed por su presencia, que necesito mucho para poder compartir contigo esta palabra. Te pido, mi amado, mi querido, no dejes de comunicarte, de enviarme un audio, envíame un mensaje, comparte conmigo qué te ha parecido esta enseñanza. Es muy importante para mí. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. No dejes de recomendarnos y compartir la Escuela Online de Oración e Intercesión. Yo soy Alberto Conti, tu servidor. Te espero en la próxima lección.